No fue hasta que me encontré parado en la cubierta de un barco militar sin nombre, navegando hacia el medio del océano, cuando finalmente comencé a cuestionar la misión para la que me había inscrito. La suma excepcionalmente grande de dinero había sido el gancho inicial, pero el encanto de una misión ultra secreta no era algo que anhelara. Aún así tenía que preguntar, ¿por qué me habían elegido y a dónde íbamos realmente? Un buen soldado mantiene su maldita boca cerrada. Recordé que mi sargento me gritó en la cara más de una década antes. Las cosas habían sido tan simples entonces, seguía órdenes y nunca cuestioné si nuestras acciones eran inherentemente buenas o no, porque en mis ojos estaba haciendo lo correcto, pero la línea entre el bien y el mal se dibujó rápidamente a medida que me desplegaba. Sé que te dijeron que no hablaras con la tripulación, pero tengo que preguntarte, ¿qué te hizo inscribirte en esta misión en nombre de Dios? Preguntó un hombre mientras yo miraba el océano. Estaba bien formado, claramente un soldado basado en su postura, aunque su atuendo no coincidía con el resto de la tripulación. Creo que encajo en el perfil. Fue todo lo que le respondí. ¿Sabes siquiera hacia dónde nos dirigimos? Preguntó el hombre. Yo simplemente negué con la cabeza. Probablemente por eso te eligieron. Mi nombre es Charlie y yo soy el líder de esta misión, dijo autoritariamente. Yo lo miré y no lo habría tomado como el hombre a cargo, parecía más un ejecutor, un hombre con más poder que cerebro. Sin embargo, su edad encajaba y su comportamiento frío y sin emociones fue suficiente para decirme que había visto una o dos cosas terribles. ¿Ah? Yo me llamo Aarón. Supongo que me vas a decir a dónde nos dirigimos exactamente, capitán. Yo pregunté. Ahí abajo, dijo mientras señalaba el frío y el azul océano. Yo me reí. Nunca he subido a bordo de un submarino. Si crees que puedo ayudarte en la guerra submarina, has elegido al hombre equivocado. Él sonrió a cambio. Eso no es todo, Aarón. Vamos a ir más profundo, hasta el fondo. Tuve que admitir que el hombre había despertado mi curiosidad más que la sesión informativa inicial. ¿Por qué? ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué es tan curioso que debemos bajar hasta allá? La Atlántida, ¿qué otra cosa más, chico? Exclamó como si anunciara una revelación tan esperada. ¿Qué? ¿La mitológica ciudad hundida? ¿Ese es un lugar siquiera real? Pregunté todavía esperando el remate. No, por supuesto que no, al menos no en ese sentido histórico. La Atlántida que estamos visitando es una base construida poco después de la Segunda Guerra Mundial. Anticipándose a la guerra nuclear, muchos bastardos ricos querían un lugar seguro para esconderse. Decidieron que el fondo del océano encajaría perfectamente bien. Había que mantenerlo en secreto, por supuesto. Solo un puñado de empleados del gobierno se enteraron del proyecto y desde entonces se llevaron en secreto a la tumba, hijo. La expresión de mi rostro debió haber sido suficiente porque no tuve que hacer otra pregunta antes de que él comenzara a hablar. La base permaneció en secreto hasta que algunos documentos resurgieron hace un par de años. Al parecer perdimos el contacto con la base de los años 80, junto con toda la ciencia puesta en la base. ¿Acaso te imaginas el tipo de cosas que resguardaban ahí? No, creo que no, yo dije. Por eso vamos ahí, chico. Vamos a hacer que la estación vuelva a funcionar y recuperaremos la mayor cantidad de información posible. Se nos unieron otros dos hombres, ambos claramente militares. Era Jacobo y Benjamín, los ingenieros de combate destinados a acompañarnos a la misión. Cuando el barco finalmente se detuvo, Charlie nos llevó al lado del estribor donde había preparado un barco extraño. Parecía más una sonda de aterrizaje lunar que un submarino, uno con un casco excepcionalmente grueso. ¿Alguna vez has estado en las profundidades? Jacobo preguntó mientras nos escoltaban adentro. Yo negué con la cabeza, al igual que Benjamín. La verdad era que los cuatro éramos desconocidos que solo llevábamos fragmentos de información. Debido al riesgo de filtrar información ultrasecreta, me preocupaba en parte que nos ejecutarían al finalizar. El barco se sacudió cuando nos arrojaron al océano, pero tan pronto como caímos debajo de la superficie, una extraña sensación de paz se apoderó de nosotros. El descenso en sí fue rápido, cuando la luz pasó rápidamente a una oscuridad infinita mientras nos hundíamos en las profundidades.
Se interrumpieron algunos casos de conversaciones triviales, pero rápidamente volvimos a guardar silencio con cada crujido del casco exterior acomodándose bajo la inmensa presión del océano. Yo me sentí tenso durante todo el viaje y no fue hasta que sentí una parada abrupta antes de darme cuenta de que habíamos llegado al fondo. Supongo que esto es todo, dije. Bien, Jacobo, inicia los procedimientos de atraque. El resto de ustedes, prepárense, no quiero que nadie se vaya de esta nave sin su traje atmosférico. Tenías razón, Aaron, ordenó Charlie. Asentí con la cabeza y Jacobo se puso en contacto con la estación de acoplamiento sin mucha molestia. Desde ahí podríamos conectarnos a los sistemas de monitoreo de la estación. Parecía que la presión interior estaba bien. Sin embargo, el soporte vital estaba parcialmente roto. Solo algunas secciones todavía tenían oxígeno. Es posible que podamos volver a ponernos en funcionamiento, pero no puedo prometer nada, dijo Jacobo. ¿Alguna señal de vida?, preguntó Charlie. No podría decirte basándome solo en esto, pero sin oxígeno, ¿qué podría haber?, Jacobo preguntó de vuelta. Aún así, mantente en alerta, terminaremos con esto, dijo Charlie. Mis oídos explotaron dolorosamente cuando las puertas se abrieron. Levanté mi rifle y di el primer paso adentro de Atlantis. La estación funcionaba con sus sistemas de respaldo de emergencia, supuestamente alimentados por la actividad volcánica subterránea, pero eso significaba que teníamos poco más que luces de emergencia para guiar nuestro camino. El resto lo siguió de cerca. Cuando salimos de la obra hidráulica de aire, nos encontramos en un pasillo cuidadosamente decorado, pero me recordaba más a un hotel de los años 50 que a una base de submarinos. Si bien las paredes de metal todavía estaban expuestas, claramente se esforzaron mucho en hacer que el lugar se sintiera como en casa. A cada lado del pasillo habían varias puertas de metal, cada una marcada con números y letras simples. Entre cada puerta colgaba una foto de uno de los habitantes, la mayoría de ellos científicos y algunos militares. «No veo nada», dijo Benjamín. «Yo tampoco», asintió Charlie. «Las comunicaciones deberían estar en la sección 7H junto a la sala de control, en algún lugar en el centro de la base. Primero deberíamos ocuparnos del soporte vital. Debería estar a la vuelta de la esquina en la sección 3C. La decoración hizo que la estación parecía más tétrica en lugar de hacerla sentir como un hogar. Supuse que los tiempos habían cambiado desde entonces, pero no pude evitar sentir que estábamos caminando por un cementerio. «Este es el indicado», dijo Benjamín mientras abríamos la puerta a los sistemas de soporte vital. A diferencia de los pasillos cuidadosamente decorados, esa habitación era poco más una sala de generadores con máquinas y paredes de metal. Producía oxígeno directamente del agua a través de la electrolisis, esencialmente una fuente infinita de aire respirable. También había un mapa de la estación en la pared, cada uno mostrando la habilidad y la actividad biológica. «No hay señales de vida en absoluto, supongo que estamos a salvo por ahora», dijo Benjamín. Yo bajé la guardia muy levemente, sin dejar de estar alerta. «No debería ser demasiado difícil arreglar esto», dijo Benjamín. «Casi parece que alguien lo saboteó a propósito, pero no hicieron un muy buen trabajo». «Muy bien, seguiremos adelante y prepararemos las comunicaciones. ¿Estás bien por tu cuenta?», preguntó Charlie. Benjamín solo asintió. «Entonces, vamos». Dejando atrás a uno de nuestros ingenieros, seguimos avanzando hacia la sala de control. Entonces, la estación se oscureció, pero nadie se fue. «¿A dónde están los cuerpos?», yo pregunté. «¿Quién sabe? Tal vez se salieron. Podrían haber huido y permanecer fuera del radar», dijo Charlie. En el camino eché un vistazo dentro de algunas de las puertas ya abiertas. Eran dormitorios y oficinas, todos elegantemente decorados para parecer un hogar con efectos personales y camas sin hacer. Si la tripulación se había ido, claramente no se molestaron en llevarse nada. Cuando llegamos al eje central, habían pasado unos 20 minutos. La estación era enorme, lo suficientemente grande como para albergar al menos 500 personas. Todas las cuales acababan de desaparecer sin dejar rastro alguno. Luego pasamos por una puerta marcada de manera diferente a la demás, Z9. Decía, era un salto masivo si las habitaciones estuvieran marcadas alfabéticamente. Además, la habitación estaba etiquetada como laboratorio.
¿Deberíamos comprobarlo quizás? Yo pregunté. Más tarde, chico, necesitamos arreglar las comunicaciones y cargar los datos, ordenó Charlie. Pero mientras tratábamos de pasar a la sala de control, nos encontramos con una puerta sellada que se había cerrado con fusibles. «¿Alguien realmente no quiere dejarnos pasar por aquí, capitán?», dijo Jacobo mientras dejaba su bolsa de herramientas. «Pero pueden pasar, solo denme 10 minutos». «Supongo que podríamos revisar el laboratorio mientras tanto. Podría haber información valiosa ahí», dijo Charlie. Entramos los dos al laboratorio. Era impresionantemente grande, con filas de mesas y cientos de viales y equipos que ninguno de nosotros podría reconocer. Habían algunas máquinas de escribir y lo que parecían computadoras antiguas probablemente solo tenían la intención de descifrar mensajes. Las mesas estaban vacías excepto una ocupada por un bulto escondido bajo una gran cubierta de plástico. Charlie fue a recoger documentos mientras yo me dirigía a la mesa ocupada. Tuve que dar unos pasos hacia atrás en estado de pura conmoción mientras me arrastraba a la sábana. Lo que yacía debajo era un ser desfigurado que ni siquiera podría comenzar a reconocer. Era aproximadamente del tamaño de un humano con piel pálida y suave. En lugar de su cabeza solo tenía un agujero con numerosos dientes largos que se parecían más a cuchillas que a componentes para masticar. Pero lo que realmente me preocupó fueron las múltiples heridas de bala que había sufrido, todas las cuales solo penetraron 1 pulgada de profundidad debajo de su piel gruesa. La causa real de la muerte podría ser un enorme agujero en su abdomen, pero no sabía lo que había causado. «¿Qué demonios es esto?», yo pregunté. Charlie se dio la vuelta sosteniendo un montón de papeles. Su rostro se iluminó de confusión cuando vio a la horrible criatura, pero no parecía tan sorprendido. «Escúchame con atención, chico. El 19 de octubre de 1978, los corredores se habían infiltrado en el sector A y B. Habíamos logrado sellar los tramos, pero no aguantaron mucho. Los proyectiles balísticos tienen poco efecto y solo parecían alentarlos brevemente. Se ha demostrado que el cañón de riel elimina a los corredores con un efecto moderado, pero con solo un funcionamiento. No podemos detenerlos a todos. Habíamos recuperado uno de sus cuerpos. Ellos filtran el oxígeno directamente a través de sus múltiples branquias y tienen una piel gruesa y huesos irrompibles que...». Charlie se interrumpió. «Solo huyen cuando aparece el secutor. Hasta donde sabemos, solo hay uno de ellos, pero ha demostrado ser impermeable a todas las armas. En caso de que se rompa el bloqueo, debemos evacuar la estación». Él terminó de leer y se quedó mirándome. «¿Qué diablos es el secutor?», preguntó. «No lo sé, pero nosotros...». Antes de que pudiera terminar esa frase, los sonidos del metal rompieron la atmósfera de otro modo silenciosa, y con eso nuestros radios se encendieron. «Oigan, soy Benjamín, tengo el soporte vital funcionando. No se quiten las máscaras, tomará unos minutos hasta que el aire sea respirable, ¿ok?». «Muy bien, nos vemos en la sala de control», dijo Charlie. Nos movimos y fuimos encontrados con Jacobo, que ya había logrado romper la contención. La sala de control era un área circular con toneladas de equipos de radio y estaciones de trabajo. El suelo estaba cubierto de pequeños trozos de lo que parecía madera vieja. Me agaché para recoger uno de ellos, solo para darme cuenta de que eran huesos humanos destrozados. «Oigan, chicos, creo que encontré lo que quedó de la tripulación», dije con voz nerviosa. «¿Qué carajo?», Jacobo intervino. «Estaremos bien, las criaturas ya tienen que estar muertas. Conecta el transmisor a las comunicaciones y carguemos todos los datos que podamos obtener». Jacobo se puso a trabajar con Charlie mientras yo vigilaba la habitación. Seguí pensando sobre la criatura que encontré en la cama. Según el registro, ya había estado ahí durante décadas. Pero si ese era el caso, ¿por qué no se había descompuesto y qué era el secutor? Eché un vistazo a algunos de los documentos con los que se había llevado Charlie, pero me llamó la atención una sección, una en la última página. 30 de octubre de 1978. Han averiado nuestros sistemas de evacuación. El puñado de supervivientes que aún quedan están atrapados. Intentamos enviar una señal de socorro, pero la superficie no responde. La única solución que hemos encontrado es inundar la estación de dióxido de carbono. Esto no mata a las criaturas, pero parece dormirlas indefinidamente.
Nuestros ingenieros ya están en camino de destruir los sistemas de soporte vital. La sala de control funciona con un sistema de respaldo, así que deberíamos estar bien hasta que llegue la ayuda. Según los huesos en el suelo, parece que el rescate nunca llegó. Escuché algunos ruidos tararear y pensé en el cadáver fresco, pero antiguo. Justo cuando comencé a juntar las piezas del rompecabezas, llegó otra llamada por la radio. «Chicos, hay algo aquí conmigo, puedo escucharlos en las paredes». Benjamín gritó por la radio. «¿De qué estás hablando?», Charlie preguntó. Tan pronto como subía el oxígeno, comencé a escuchar golpes dentro de las habitaciones y paredes cerradas. Al principio pensé que eran las tuberías o algo así, pero luego empezaron a gruñir y espera, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya los veo! Se escuchó un breve grito antes de que la radio se apagara y Benjamín se apagara también. «Aarón, vienes conmigo, tenemos que ayudar a Benjamín», ordenó Charlie. Pero antes de que pudiéramos siquiera ponernos en marcha, escuchamos gruñidos ahogados provenientes del interior del pasillo, y algunos provenientes más allá del final del pasillo. Lo que sea que Benjamín haya visto venía hacia nosotros en masa. Luego algunos agujeros en la pared se abrieron sin dañar el casco exterior y emergió la primera de las horribles criaturas. «¡Los detendremos, Jacobo! ¡Haz que esas comunicaciones funcionen ahora!», gritó Charlie. «¡Estoy en ello, capitán! ¡Estoy en ello!». Charlie y yo nos posicionamos frente a la puerta rota y levantamos nuestros rifles. Una docena de criaturas llegaron corriendo por el pasillo y más emergieron de los agujeros en las paredes. Sus branquias pulsaban mientras inhalaban el oxígeno fresco que bombeaba a la estación. Antes de que pudiéramos abrir fuego, el pasillo estaba lleno de esas criaturas. «¿De dónde diablos vinieron?», preguntó Charlie. «Ellos estaban durmiendo, el aire los despertó. Nosotros provocamos esto», dije. Lanzamos una lluvia de balas, la mayoría de las cuales alcanzaron a las criaturas, pero algunas fueron demasiado lejos, formando agujeros en la pared. Afortunadamente el casco exterior era demasiado grueso para ser penetrado. Nuestras armas eran significativamente más poderosas que las utilizadas por los antiguos habitantes de la estación, capaces de mutilar a las criaturas lo suficiente como para volverlas inofensivas. «¡Hay demasiados de ellos!», grité por encima del sonido de los disparos. «¿Cuánto tiempo más necesitas?», preguntó Charlie. «Ya casi, ya está funcionando, vámonos de aquí», gritó Jacobo. Pero escapar era más fácil decir que hacerlo, y en poco tiempo nos habían invadido las criaturas. Jacobo se nos unió y vació un cartucho en la horta con poco efecto. Uno de ellos incluso logró pasar y rebotó en la pared para golpear a Charlie. Con un solo mordisco arrancó la carne del brazo de Charlie. Dejó escapar un grito de agonía mientras caía al suelo. Caminé rápidamente y metí una bala en lo que supuse que era su cerebro y lo tiré a un lado. Con eso, cada criatura se congeló en su lugar. Por un breve momento, toda la estación cayó en un silencio ensordecedor. Y entonces lo escuchamos. Un gruñido gutural y repugnante proveniente de los pasillos distantes. Sonaba casi humano, pero en un tono demasiado bajo, emitiendo una mezcla entre dolor agonizante e ira. Una vez que cesó el eco, todas y cada una de las pálidas criaturas se retiraron a los distintos agujeros y habitaciones de la estación. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó Jacobo. «Creo que es el secutor», dijo Charlie mientras trataba de detener la hemorragia con un torniquete improvisado. «Pero no nos quedaremos para confirmarlo, ¡vámonos!». Rápidamente regresamos a la esclusa de aire, planeando destruir los sistemas de soporte vital antes de irnos para siempre. Pero al doblar la esquina encontramos largas vetas de sangre que presumiblemente pertenecían a Benjamín a lo largo de algunos agujeros de bala en las paredes. «¿A dónde se fueron todos?», yo pregunté. La criatura se había quedado en un silencio inquietante tras las criaturas. Nos detuvimos un momento para orientarnos cuando el silencio fue roto por un crujido enfermizo que vibró en el aire. Aunque el eco hizo que se oyera para localizar, parecía provenir de la dirección de la esclusa del aire. Levantamos nuestros rifles y procedimos con cuidado. Al doblar otra esquina encontramos docenas de criaturas todas muertas y despedazadas. Al final del pasillo había una gran figura humanoide de espaldas a nosotros. «Era el secutor»,
Sostenía una de las criaturas en sus brazos anormalmente largos que terminaban en poco más que cuchillos huesudos. Jacobo trató de apuntar su rifle en su dirección, pero le indiqué que se detuviera. Según las notas que leímos, las balas no le harían nada. Pero a pesar de nuestro silencio, la criatura de alguna manera pareció sentir nuestra presencia. Se dio la vuelta, todavía sosteniéndose la criatura pálida. Su rostro era un poco más de ojos negros masivos y una abertura mal formada para la boca. Cubriendo todo su cuerpo habían venas rojas claramente visibles. Dejó escapar otro gruñido mientras desgarraba el corredor en pedazos antes de que dejara caer los trozos de carne y comenzara a correr en nuestra dirección. Jacobo levantó su rifle por segunda vez y comenzó a disparar mientras Charlie y yo nos retiramos más adentro de la estación. ¡Jacobo! ¡Por el amor de Dios! ¡Tienes que correr!, yo grité, pero estaba congelado por la conmoción. Solo pudo mantener su dedo firmemente presionado en el gatillo hasta que el cargador se había vaciado. Para entonces la criatura ya lo había alcanzado. Clavó las manos en su torso con poco esfuerzo y lo levantó en el aire. Jacobo dejó escapar un breve gemido, pero murió antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, su muerte proporcionó poco más de un minuto de distracción para la criatura y casi no nos dio tiempo para huir. No íbamos a poder dejar atrás al secutor y ambos lo sabíamos. Cuando pasamos por una de las habitaciones abiertas, Charlie me agarró con el brazo que le quedaba en funcionamiento. «Lárgate de aquí, chico, bombardea todo este maldito lugar», dijo antes de empujarme a la habitación. Con eso él también abrió fuego, casi sin golpear nada más que la pared, pero no pretendía golpear a la criatura, solo quería llamar su atención. «¡Corre y da a conocer esta información a la luz!», fue lo último que dijo mientras comenzaba a alejarse de la esclusa de aire, atrayendo a la criatura lejos de mí. Él me había dado la oportunidad de escapar, pero a costa de su vida. Solo me permití un segundo de vacilación antes de lanzarme hacia la esclusa de aire y nuestra nave de escape. Cerré la escotilla e hice todo lo posible para que el submarino se moviera con mi limitado conocimiento. Eché un último vistazo a través de la minúscula ventana, preguntándome si Charlie ya había sido asesinado, y luego dejé a Atlantis en paz. El viaje de regreso se llenó de un silencio, solo interrumpido por el asentamiento del casco del barco. La misión se había completado, pero aún quedaban muchas más preguntas y temía que las respuestas fueran escasas. En la superficie di el informe de mi misión y me pagaron generosamente según lo prometido. Charlie, Jacobo y Benjamín murieron en el fondo del océano, todo por un poco de información que permanecerá clasificada hasta el final de los tiempos. Les recomendé que lanzaran una bomba nuclear ahí, pero una parte de mí temía que nunca nos hayan enviado ahí para recuperar la investigación, sino para confirmar la existencia de estas horribles criaturas. ¿Qué ha planeado la milicia para el futuro? No lo sé. Pero me temo que al profundizar en el fondo del océano hemos despertado criaturas que nunca debieron ser encontradas. Y si son traídas a la superficie, esta será el final de nuestra vida como la conocemos hoy en día.